México ha visto surgir a muchos capós, pero pocos tan peligrosos como Nemesio Oseguera Cervantes. Conocido como El Mencho, su nombre se convirtió en sinónimo de violencia, poder y guerra. Derribos de helicópteros, ciudades paralizadas y uno de los cárteles más temidos del mundo. En este video te traigo el recuento de los hechos que ha dejado marcado el CJNG. Nemesio Oseguera Cervantes nació en Aguililla, Michoacán, México. Creció en una familia humilde en una zona marcada por la pobreza y el narcotráfico. En su juventud emigró a los Estados Unidos, donde fue arrestado por delitos relacionados con sustancias ilícitas. Después de ser deportado a México, comenzó a involucrarse con miembros de organizaciones criminales, trabajando primero como sicario y luego como operador del Cartel del Milenio. Con el pasar del tiempo, su nombre empezó a sonar dentro del crimen organizado. Tras la caída del Cártel del Milenio, surgió un nuevo grupo criminal que cambiaría el mapa del narcotráfico: el Cártel Jalisco Nueva Generación. Bajo el mando de El Mencho, el CJNG se convirtió rápidamente en una de las organizaciones más violentas. Su estrategia era simple: atacar sin miedo, enfrentar al gobierno y eliminar a cualquier rival. En pocos años, el CJNG se expandió por gran parte de México. El 1 de mayo de 2015, México vivió uno de los ataques más graves contra las fuerzas federales en la historia reciente. Ese día, durante un operativo para capturar a Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana fue derribado en el estado de Jalisco. El hecho ocurrió en el marco del llamado Operativo Jalisco, una acción militar diseñada para localizar y detener al líder criminal, quien en ese momento era considerado uno de los hombres más buscados del país. Ese día, fuerzas del Ejército, la Policía Federal y la Fuerza Aérea realizaban operativos simultáneos en varios municipios del estado, principalmente en la región de Villa Purificación, donde se tenía información de que se ocultaba el líder del grupo criminal. Como parte de las acciones, se desplegaron aeronaves para realizar reconocimientos aéreos y apoyar a las tropas en tierra. Entre esas aeronaves se encontraba un helicóptero militar modelo Eurocopter X-725 Cougar, matrícula 1009, perteneciente a la Fuerza Aérea Mexicana. Este tipo de helicóptero es utilizado para transporte táctico, operaciones especiales y combate, y está diseñado para resistir fuego enemigo, por lo que su derribo fue considerado un hecho sin precedentes en México. Mientras el helicóptero realizaba un vuelo de reconocimiento sobre una zona rural cercana a Villa Purificación, los tripulantes detectaron movimientos sospechosos en tierra, donde se encontraban varias camionetas con hombres armados. En realidad, se trataba de un grupo de sicarios del CJNG que había preparado una emboscada para impedir que las fuerzas federales capturaran a su líder. Cuando la aeronave descendió para apoyar a las tropas, los atacantes comenzaron a disparar desde tierra con armas de alto poder. De acuerdo con los reportes oficiales, los agresores utilizaron armamento de uso militar, incluyendo fusiles de asalto, ametralladoras calibre .50 y lanzacohetes. Entre las armas utilizadas se mencionaron lanzacohetes tipo RPG-7 y otros sistemas antiblindaje portátiles, capaces de derribar vehículos aéreos. Durante el ataque, uno de los proyectiles impactó en la parte trasera del helicóptero, dañando componentes vitales, posiblemente el rotor o el motor, lo que provocó que la aeronave perdiera estabilidad. Tras el impacto, el piloto intentó realizar un aterrizaje de emergencia, pero el helicóptero cayó en una zona boscosa y se incendió después del impacto. En el helicóptero viajaban elementos del Ejército Mexicano, de la Policía Federal y tripulación de la Fuerza Aérea. Como resultado del ataque murieron varios militares y un agente federal, mientras que otros sobrevivieron con heridas graves. Entre los sobrevivientes se encontraba el policía federal Iván Morales Corrales, quien sufrió quemaduras severas y posteriormente se convirtió en uno de los testigos clave de lo ocurrido. El derribo del helicóptero formó parte de una reacción coordinada del CJNG para evitar la captura de su líder. Ese mismo día se registraron bloqueos carreteros, incendios de vehículos, ataques a bancos y enfrentamientos en distintos puntos de Jalisco, lo que mostró el nivel de organización y capacidad armada del grupo criminal.
Las autoridades calificaron el ataque como una emboscada planeada con anticipación, en la que los agresores utilizaron tácticas similares a las de grupos guerrilleros, algo poco común en enfrentamientos contra el crimen organizado en México. El hecho tuvo gran impacto porque fue la primera vez que un grupo criminal en el país logró derribar un helicóptero militar utilizando lanzacohetes, demostrando el acceso del cartel a armamento de alto poder y su capacidad para enfrentar directamente a las fuerzas federales. Desde entonces, el atentado del 1 de mayo de 2015 es considerado uno de los episodios más violentos del conflicto entre el Estado mexicano y el crimen organizado. En poco más de una década, el Cártel Jalisco Nueva Generación pasó de ser una escisión regional a convertirse en una de las organizaciones criminales con mayor presencia territorial en México. Su expansión no fue improvisada ni accidental. Respondió a una combinación de vacío de poder, estructura centralizada, capacidad financiera, violencia estratégica y control de rutas clave para el narcotráfico. El origen del CJN se remonta a la fragmentación del Cártel del Milenio y al debilitamiento de las estructuras vinculadas al Cártel de Sinaloa en Jalisco, especialmente tras la muerte de Ignacio Coronel Villarreal en 2010. En ese escenario emergió el liderazgo de Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, quien consolidó un mando vertical y evitó, al menos en sus primeros años, las fracturas internas que afectaron a otros grupos criminales. Desde sus inicios, el CJNG mostró una estrategia clara: eliminar rivales de forma rápida y contundente, absorber estructuras locales mediante alianzas o coerción, y proyectar una imagen de fuerza mediante mensajes públicos y demostraciones armadas. Bajo ese modelo, Jalisco se convirtió en su bastión inicial. Sin embargo, el objetivo no era permanecer como grupo regional, sino controlar rutas estratégicas de producción y exportación de drogas sintéticas. Entre 2013 y 2015 comenzó una expansión acelerada hacia estados clave. Colima fue fundamental por el puerto de Manzanillo, puerta de entrada de precursores químicos utilizados para fabricar metanfetamina. Michoacán representaba territorio disputado tras la caída de grupos como los Caballeros Templarios. Veracruz ofrecía rutas logísticas hacia el Golfo, mientras que Guanajuato se volvió estratégico por su ubicación industrial y de tránsito. En este último estado, el enfrentamiento contra el Cártel de Santa Rosa de Lima marcó una de las disputas más violentas de los últimos años, elevando significativamente los índices de homicidio. La expansión del CJNG se sostuvo en varios pilares. Primero, una estructura operativa con células regionales subordinadas a un liderazgo central fuerte, lo que permitió crecer sin fragmentarse rápidamente. Segundo, una diversificación de ingresos. Además del tráfico de metanfetamina y cocaína, incursionó en fentanilo, extorsión, control de mercados locales y lavado de dinero. Tercero, una estrategia de confrontación directa cuando era necesario, combinada con la cooptación de autoridades locales en ciertas regiones. Y cuarto, el uso sistemático del terror como herramienta de control territorial. A diferencia de otros cárteles que se debilitaron tras la captura o muerte de sus líderes, el CJNG logró mantener cohesión interna durante su fase de mayor crecimiento. La permanencia de su liderazgo y la disciplina interna facilitaron que, para finales de la década de 2010, reportes de seguridad señalaran su presencia en la mayoría de los estados del país, ya fuera con dominio directo o mediante alianzas. En síntesis, la expansión del Cártel Jalisco Nueva Generación fue el resultado de aprovechar vacíos dejados por organizaciones debilitadas, controlar puntos logísticos estratégicos, invertir en armamento y reclutamiento y mantener una estructura jerárquica clara. En poco tiempo, pasó de ser un cabecilla regional a convertirse en un actor central del mapa criminal mexicano, modificando el equilibrio de poder en múltiples estados y consolidando una influencia que trascendió lo local, para proyectarse a nivel nacional e internacional. La recompensa contra Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, se convirtió en una de las más altas ofrecidas por un líder de narcotráfico mexicano en los últimos años, reflejando el nivel de prioridad internacional que representa su captura. La recompensa más significativa fue anunciada por el US Department of State a través del programa Narcotics Rewards Program. El gobierno de Estados Unidos ofreció hasta $10 millones por información que conduzca a su captura y o condena. Esta cifra lo coloca entre los objetivos criminales más buscados por autoridades estadounidenses.
Además, en México, la entonces Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la República, también ofreció una recompensa que alcanzó los 30 millones de pesos por información que permitiera su localización y detención. Ambas recompensas pueden acumularse si la información proporcionada cumple con los criterios establecidos por cada país. La razón principal por la que se establecieron estas recompensas es su papel como líder del cártel Jalisco Nueva Generación, organización señalada por tráfico internacional de metanfetamina, cocaína y fentanilo, así como por lavado de dinero y violencia sistemática en múltiples estados de México. En Estados Unidos enfrenta cargos federales por conspiración para distribuir drogas y uso de armas de alto poder. Las autoridades estadounidenses lo consideran responsable de coordinar el envío de grandes cantidades de sustancias hacia su territorio, particularmente opioides sintéticos, lo que lo convirtió en un objetivo prioritario para agencias como la DEA. Por su parte, el gobierno mexicano lo busca por delincuencia organizada, narcotráfico y otros delitos federales. Durante años, el nombre de Nemesio Ceguera estuvo asociado a violencia, expansión criminal y operaciones internacionales, como líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Sin embargo, mientras su organización consolidaba presencia en múltiples estados del país y era señalada por autoridades internacionales por tráfico de sustancias sintéticas y otros delitos, comenzaron a surgir reportes sobre un problema que no podía resolverse con armas ni estructura operativa: su estado de salud. Diversos informes de inteligencia y publicaciones periodísticas señalaron que padecía insuficiencia renal crónica, una enfermedad progresiva, en la que los riñones pierden la capacidad de filtrar adecuadamente toxinas y desechos del organismo. En etapas avanzadas, esta condición obliga al paciente a someterse a tratamientos de hemodiálisis varias veces por semana o a requerir un trasplante de riñón para poder sobrevivir. Aunque no existe información médica oficial pública que detalle su diagnóstico con precisión, múltiples reportes coinciden en que su estado habría sido delicado durante varios años. La insuficiencia renal puede desarrollarse por distintos factores, entre ellos hipertensión arterial crónica, diabetes, daño renal prolongado o predisposición genética. No hay confirmación pública sobre cuál habría sido la causa específica en su caso, pero los rumores sobre su deterioro físico comenzaron a circular tiempo atrás, coincidiendo con periodos en los que mantuvo un perfil extremadamente bajo y redujo su exposición incluso dentro de su propia organización. Según distintas versiones difundidas en medios y análisis de seguridad, el tratamiento habría representado un desafío logístico considerable. Se mencionó la posibilidad de atención médica clandestina, con especialistas trasladados a zonas bajo control criminal para evitar riesgos de captura. También se habló de eventuales atenciones en clínicas bajo identidades falsas, aunque estos señalamientos nunca fueron confirmados oficialmente. Si efectivamente necesitaba hemodiálisis periódica, ello implicaría sesiones regulares y equipos especializados, lo que habría limitado su movilidad y obligado a reforzar aún más su círculo de seguridad. En organizaciones criminales con estructuras de mando altamente centralizadas, la salud del líder puede influir en la estabilidad interna. Analistas señalaron que los rumores sobre su enfermedad generaron especulaciones acerca de posibles relevos o reacomodos dentro del grupo, aunque públicamente no se confirmó ninguna transición formal de liderazgo. En este tipo de estructuras verticales, cualquier señal de debilidad puede alterar equilibrios internos o provocar tensiones entre facciones. En resumen, mientras las autoridades lo buscaban por delitos relacionados con narcotráfico y delincuencia organizada y ofrecían recompensas millonarias por información que condujera a su captura. También circulaban versiones sobre una enfermedad crónica que, de ser ciertas, requería tratamiento constante y especializado. Más allá de la narrativa pública, la información disponible proviene principalmente de reportes de inteligencia y trabajos periodísticos, no de expedientes médicos oficiales. Lo que sí es claro es que, en contextos de alta clandestinidad, incluso una condición de salud puede convertirse en un factor estratégico que impacte decisiones, movimientos y dinámicas internas dentro de una organización criminal. La figura de Nemesio Ceguera trascendió las fronteras de México no por reconocimiento político ni empresarial, sino por el alcance internacional de la organización que encabezó, el cártel Jalisco Nueva Generación. Su impacto en el mundo estuvo vinculado principalmente a tres dimensiones:
El mercado global de drogas sintéticas, la transformación del mapa criminal en México y la presión internacional en materia de seguridad. En el plano internacional, uno de los efectos más notorios fue la expansión del tráfico de metanfetamina, posteriormente de opioides sintéticos como el fentanilo hacia Estados Unidos y otros mercados. Bajo su liderazgo, el CJNG consolidó una red de producción y distribución que integraba importación de precursores químicos desde Asia, manufactura en territorio mexicano y exportación hacia el norte. Este modelo fortaleció la presencia de sustancias sintéticas en mercados internacionales, influyendo indirectamente en crisis de salud pública relacionadas con el consumo de estas sustancias, particularmente en América del Norte. En términos geopolíticos, su organización se convirtió en una prioridad para agencias estadounidenses como la DEA y el Departamento de Justicia, lo que intensificó la cooperación bilateral en seguridad entre México y Estados Unidos. La designación del CJNG como una de las organizaciones criminales más relevantes modificó agendas diplomáticas y reforzó mecanismos de inteligencia compartida. De esta manera, su actividad impactó no solo en el ámbito criminal, sino también en la relación estratégica entre ambos países. Dentro de México, el crecimiento del CJNG alteró el equilibrio de poder entre organizaciones criminales. A diferencia de estructuras más fragmentadas, el grupo mantuvo un mando relativamente centralizado durante su expansión, lo que permitió disputas territoriales simultáneas en distintos estados. Esto influyó en la dinámica de violencia en regiones clave, afectando indicadores de seguridad y generando cambios en la configuración del crimen organizado a nivel nacional. En el plano económico ilícito, la organización diversificó actividades más allá del tráfico, incluyendo extorsión, control de mercados locales y otras economías criminales. Este modelo replicado en distintas regiones fortaleció su capacidad financiera y amplificó su influencia indirecta en comunidades donde operaba, afectando dinámicas sociales y comerciales. Finalmente, su impacto también fue mediático y simbólico. Imagen de un líder criminal con capacidad de confrontar a rivales y expandirse, rápidamente alimentó narrativas sobre el poder de las organizaciones criminales contemporáneas en América Latina. Esa proyección internacional consolidó al CJNG como un actor relevante dentro del panorama global del crimen organizado. En síntesis, el impacto de El Mencho en el mundo no se dio en términos institucionales o formales, sino a través de las consecuencias de las actividades atribuidas a la organización que dirigía. Expansión del mercado de drogas sintéticas, influencia en dinámicas de violencia regional, presión diplomática en temas de seguridad y transformación del mapa criminal en México. Figura se convirtió en un símbolo de la etapa más reciente del crimen organizado transnacional en el continente.